asignatura. Así es que vámonos con la clase 5, seguridad e higiene. No sean malitas, me ayudan ahí participando, por favor. Se los pido de la manera más atenta. ¿Qué tiene que ver la seguridad y la higiene dentro de la organización o de la empresa? ¿Quién quiere primero? Ligia. Ande, profe. ¿Qué tiene que ver la seguridad y la higiene en el trabajo? ¿O qué te imaginas que debe de realizar el departamento de seguridad e higiene en el trabajo? Seguridad, me imagino, o sea, tiene que ver con la seguridad de los empleados para que puedan tener, no les pase nada durante su jornada laboral. Y igual la higiene no tiene mucho que ver que las instalaciones estén limpias, tener unas instalaciones óptimas para poder realizar bien el trabajo, ¿no? Ok, muy bien, ya tenemos una parte fundamental. Les voy a hablar de dos conceptos. Tienes razón, Ligia. A ver, seguridad de manera laboral, ¿en dónde se estipula que lo debo de tener como un derecho y una garantía, ya sea Joana o Karen, quien quiera participar? ¿Sería para una empresa o Sí, para la empresa, para la organización. mm, cómo era la pregunta, profe? ¿Por qué debería de tener un trabajador seguridad dentro de una empresa o una organización? Bueno, pues para empezar, bueno, digo, no es un derecho y ¿No es o sí es? pues para evitar, eh, es un derecho, ¿no? Ok. Entonces, ¿pregunta o es respuesta? No es respuesta. Ok. Este, y pues otra para mantener, este, pues su seguridad, precisamente dentro de, y así evitar, como decía Ligia, evitar, causar accidentes. Y para la empresa, pues yo creo que ahí es, ah, bueno, por lo que vi en el video, cuando es una empresa cómo mencionaba usted? Como de alimentos, pues debería de mantener para nosotros, tener la seguridad de que estamos consumiendo algo que está seguro, ¿no? Que está vigilado, digámoslo así. Correcto. En el caso de las empresas de servicios, ¿no? Ajá. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a darle con esto, seguridad e higiene. ¿Por qué debo de mantener condiciones salubres y seguras dentro de la empresa? Por una simple y sencilla razón. Los trabajadores como derecho, aquí en México, en la Ley Federal del Trabajo, debemos de tener acceso a condiciones laborales que no pongan en riesgo nuestra vida. ¿Hasta ahí todas claro? ¿Todas claras? Sí, profesor. Muy bien. ¿Por qué? Porque estoy prestando un servicio. Estoy firmando un contrato en el cual yo debo de desempeñar ciertas actividades o funciones dentro de la organización y por ende la organización debe de darme esas facilidades para que pueda realizar mi trabajo, ¿no? Estamos hablando de un trabajo de manera profesional. Vamos a hablar de dos hechos y, bueno, de un hecho y un acto que sucede mucho en la empresa. ¿Alguna de ustedes ha trabajado en alguna organización, sin decir el nombre, en la que las condiciones del trabajo por ahí den mucho que desear o estén en mal estado? ¿No? ¿Ninguna? Am, yo, pero bueno, era una casa antigua, entonces sí ya se estaba Ajá, a como ver, dime que más. cayendo por partes. ¿Pero qué Bueno, hacías cuando ahí? es una fundación. Yo trabajé de limpieza ahí.
Entonces, había áreas en donde, por ejemplo, ya el techo, ya era es muy antigua esa casa, el techo se estaba como que cayendo, había como muros en donde ya estaban cuarteados. Cuando temblaba, los muebles eran muy viejos y en una ocasión en un temblor, recuerdo que un ropero, cuando venía una persona, el ropero se le rompieron, ahora sí que vaya, se le rompieron las patas y y cayó, o sea, no cayó literal encima de la persona, pero se detuvo con la otra pared. Entonces ya ahí, y ahí fue donde empezaron a cambiar muebles, ya empezaron como a arreglar un poco, pero sí, la casa era muy vieja y, y pues sí estaba como en malas condiciones. Ok, justo lo que nos acabas de mencionar, Karen, muchas gracias, es lo que conocemos como un hecho inseguro. El concepto de hecho como tal, sin llegar a tocarlo de una forma laboral, se refiere a todo aquello que ocurra, una acción, algo que obre o a una cuestión, ¿no? Que se esté haciendo referencia. Es la condición física en el ambiente de trabajo, en donde existen deficiencias, carencias, falta y normalmente siempre que un hecho inseguro se presenta es porque la organización, la empresa, la escuela, como ustedes le quieren llamar, está fuera de las normas y procedimientos que establece la ley para que se pueda generar un trabajo o se pueda desempeñar una actividad, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo este tipo de hecho inseguro es fuente potencial para causar incidentes. ¿Alcanzan a ver la silla aquí? Sí, ¿Qué características notamos? Ayúdenme un poquito a describir la imagen. pues que ya hay deterioro en la silla, hay muchos cables sueltos. Creo que detrás de ella hay otra máquina, Ujú. ¿Qué más? pues ya la silla ya no funciona. Ok, ya está en una condición deficiente, ¿no? ¿Qué podría causar esto? Pues un accidente, electrocutarse, caerse, enredarse con los cables, Ok, muy un bien. accidente. ¿De quién es responsabilidad que no existan hechos inseguros dentro de la organización? De la misma empresa, Ok, yo como trabajador, ¿qué debería de hacer? Pedir otra silla, exigir otra silla. ¿A dónde? ¿A quién? Pues si hay el departamento de higiene y seguridad, pues a ellos, si no, pues al jefe inmediato, Y si no hay ninguno de los dos, pues directamente al patrón, o si hay algún, se me fue la palabra, el sindicato, si hay algún sindicato, pues en el sindicato. sí podría ser, pero ¿cómo se llama la materia? recursos Recursos humanos. humanos, ¿Quién debería estar al pendiente? recursos humanos. ¿De qué forma? ¿Todo el departamento o de acuerdo a lo que hemos visto, en qué actividad dentro del departamento de recursos humanos o en qué etapa o en qué fase entra esta situación? La prevención de lesiones, de accidentes, de incidentes para los trabajadores. Es como en las primeras clases, ¿eh? En la etapa de contratación, Mm, no, cerca, pero no.
A ver, les ayudo ahí un poquito. Les doy chance de que la lean y me dicen en qué parte de las funciones y alcances. Gestión del rendimiento. Ok, ahí qué. Ahí se ve la parte de seguridad para que el personal pueda rendir más. ¿Y qué tendría que ver la seguridad con el rendimiento? Pues que un trabajador al sentirse seguro en su empresa puede eh, rendir más al trabajo, puede realizar mejor su trabajo, puede estar seguro que no va a tener ningún contratiempo. Es correcto, miren. Si yo como empresa garantizo los servicios de máquinas, herramientas, espacios, áreas para que mi trabajador pueda desempeñar su trabajo de manera correcta, pues no voy a tener ningún problema porque a lo mejor nuestros empleados están sumamente preparados y conocen la Ley Federal del Trabajo y me dicen, oye, discúlpame, Abraham, pero no me estás dando las condiciones de seguridad y de salud adecuadas para que yo pueda desarrollar mi trabajo de acuerdo a esta ley. Pues yo necesito que arregles esto. No puedo exponerme, porque si no, voy a dar paso a la siguiente diapositiva. Estamos hablando del hecho inseguro, ¿no? ¿Cuál es la siguiente diapositiva? O sea, si yo como trabajador decido realizar mi trabajo a pesar de las condiciones, ahora estoy hablando de un acto inseguro. ¿Qué es un acto inseguro, Joana, si estás por aquí? Son, sí, son los errores o omisiones que hacen las personas al realizar un trabajo, tarea o actividad que, que pudiera ponerlas en riesgo de de surgir un accidente, algo así. Sí, 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 muy bien, muy bien. De sufrir un accidente. Vamos a ver la imagen, esta imagen, miren, déjense las pongo aquí. Ponemos con un poquito menos de transparencia. ¿Qué alcanzan a ver? Una como coladera abierta que solo tiene tablas y ahí cae el personal. ¿De quién sería la culpa? De ambos, por ejemplo, si la coladera es de la calle, del gobierno, y de la persona que pues si está viendo que hay unas tablas es que no es seguro. Ok, ¿y ustedes por qué creen que ocurra el acto inseguro? Vamos a ponernos un poco más en el papel de Departamento de Recursos Humanos. Tenemos que investigar por qué esta persona se cayó. Aquí está, ya no está, sí estaba, ya no está, sí estaba. Se cayó, aún sigue. A ver, Ligia, se cayó un trabajador de tu empresa, ¿qué hacemos? Pues proporcionarle los servicios médicos. Bueno, primero preguntarle si está bien, checar qué pasó exactamente y si necesita servicios médicos, llevarlos, proporcionárselos y ya luego comenzar las averiguaciones de cómo fue, de si alguien lo vio, qué pasó y todo, ¿no? Primero, pues checar que esté bien el trabajador. Ok, muy bien. Actuar, ¿no? Los primeros auxilios. Después ya está el trabajador en el hospital, le preguntas qué pasó y él dice que se cayó porque había un hoyo. Pisó unas tablas y no se dio cuenta que había un hoyo. ¿Qué hacemos? Pues empezar las indagatorias de, por ejemplo, es lo que le llaman el famoso accidente de trabajo, ¿no? Primero tienes que averiguar, ya sea con compañeros, si hay cámaras o si hay personas que lo vieron, preguntar por qué pasó y ver si procede un accidente de trabajo o fue alguna falta del personal, ya sea que esté relajeando o que estaba corriendo o que estaba X cosa, ¿no?
Ok, muy bien. ¿Cuál sería la diferencia entre un hecho inseguro y un acto inseguro? Acto inseguro sería como que no responsabilidad del personal exactamente, pero quizás una omisión del personal por mantener su cuidado. Y un hecho inseguro sería ahora sí que 100% responsabilidad de la empresa, ¿no? Pues podría ser, ¿no? En ambos casos, por ejemplo, en el hecho inseguro, si los empleados no reportan a la empresa las condiciones en las que se encuentran trabajando, bien dicen por ahí, ¿no? Quien no habla, pues no lo escuchan. Entonces, en ese sentido, ambos carecen de un grado de responsabilidad. La diferencia es que el acto inseguro se puede prevenir a partir de que el empleado conciba cuáles son las posibles amenazas o cuáles son las posibles zonas de riesgo que se encuentran dentro de su zona de trabajo o dentro de la empresa. Hace algunos años yo trabajaba en una escuela de fútbol en donde había que entrar al estadio, a un estadio profesional, brincándose la puerta. Y así trabajé durante 8 años. A veces sí llegaban con las llaves, a veces no llegaban con las llaves, pero para que no se hiciera tarde había que entrar por la puerta. Y saltarse el zaguán, pues implicaba el riesgo, ¿no? El peligro de picarse o rasgarse la piel con la malla ciclónica y con la malla con púas. ¿Eso se podría haber evitado? Sí. Ahora vamos a definir esto con el ejemplo que nos daba Karen. En la empresa de Karen tenían un mueble, vamos a llamarlo un mueble, que no tenía las condiciones de seguridad necesarias, ¿no? Ya estaba en deterioro. Vamos a ver la imagen aquí. Ahora vamos a imaginarlo con el mueble. Ese mueble, pues muchas personas pasaban ahí como si nada, únicamente nosotros notábamos que estaba en condiciones de deterioro. Y después ese mueble se le caen dos patitas, así voy bien, Karen, dos patitas, Sí, profe. no se le cayó a nadie, ¿no? Es que quedó como que entre la pared y la persona quedó abajo, o sea, se logró agachar y quedó así como encima de ella, obviamente prácticamente no cayó encima de él. Ok, ¿eso cómo se llamaría? ¿Incidente o accidente? Incidente. ¿Qué es un incidente? Anótenle, porque probablemente sea una pregunta de examen. El incidente es la descripción del hecho inseguro o del acto inseguro. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí con vida? Sí, 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 profesor. profe. Sí. No sean malitas, contéstenme porque me quedo así como Dora. Este, es la descripción del acto inseguro o del hecho o condición insegura. ¿Cuál sería el accidente? ¿Cuál hubiese sido el accidente, Karen, con este mueble? Pues que le haya caído encima y no hubiera podido salir Ok, y a eso le después del temblor. llamamos accidente Accidente. ¿de qué? Accidente de Accidente. trabajo. Correcto. ¿Dudas con el hecho y el acto inseguro? No, ¿No? Yo sé que todos hemos trabajado en organizaciones en donde el acto inseguro está ahí a la orden del día. Ayúdenme mencionando algunos, sin decir nombres. Yo empiezo yo a trabajar mientras está lloviendo y hay tormenta eléctrica en un estadio profesional. ¿Quién más? yo,
trabajé en una juguetería. Había una parte en la que ya al que le toque tenían que armar los famosos juegos de jardín, que son las casitas, las resbaladillas y todo. Entonces, al momento, haga de cuenta que no era un segundo piso como tal, sino que era como que un pretil. Al entrar a la juguetería, había como que una parte de arriba, donde ahí tenías que instalar o armar el juego. Entonces, al Como un momento, tapanco. por así decirle, como, sí, era como un como un tipo, era el techo de la juguetería, pero como para demostrar, como para exhibición, de exhibición, Ok, pero ok. no había un equipo de seguridad como tal, porque al momento, hagan de cuenta que un mal movimiento te podrías ir para adelante y te caías al piso, ¿no? O sea, sin un arnés, sin un nada, así tenías que subirte. Muy bien, muy bien. Nada más, espero que sí, ¿no? Porque todos los demás trabajamos en organizaciones que se preocupan por esto. Am, Les cuento una rápida. Aquí en la familia, desafortunadamente, tuvimos un deceso familiar eh, porque un tío que se dedicaba a la construcción, por terminar su jornada laboral y descansar el fin de semana, no se colocó el arnés. Estaban realizando un aplanado de un quinto piso, no se colocó el arnés, por ahí ya saben que pasan cosas, pues desafortunadamente cayó y falleció. Muchas veces como Departamento de Recursos Humanos tenemos que llenar estos formatos de accidentes de trabajo laboral, de incapacidades, y debemos de tener un poco la antecedentes del trabajador, ¿no? Si es que ya hubo incidencias, si es que ya hubo accidentes, y esto debe de ser una base de datos en nuestros expedientes. Como consejo, pues yo les recomiendo que no dejen este tipo de cosas bueno, pues ahorita que regresemos del hospital, o bueno, ahorita que el médico de la organización o de la empresa dictamine qué fue lo que sucedió, ¿no? Porque lejos de causarle o de cuidar a la organización, por decirlo de una mejor forma, de ponerme la camiseta del puesto directivo, pues siempre que ocurre un incidente o un accidente, va a haber problemas, ¿no? Así, ¿quién fue? ¿Qué pasó? Porque todos dentro de la organización están realizando sus actividades. Entonces, aquella persona que no lo realizó o que actuó de manera insegura o que no reportó el hecho inseguro, va a ser a quien le van a cargar toda la maleta llena de culpas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Departamento de Recursos Humanos, en sus funciones y alcances, específicamente el rendimiento, pues ahí podemos abonarle, ¿no? Sé de algunos departamentos que se están dando vueltitas, ¿no? Están monitoreando cada una de los departamentos para ver qué les hace falta, para ver qué hay que cambiar, para ver con el departamento de, de infraestructura o con el departamento especializado en que este tipo de cosas no pase, pues que estén ahí, ¿no? Pendientes de lo que debe de pasar. Ahora, ¿dudas con esto? Si les pongo una imagen así en el examen, ¿creen que la podamos resolver? Sí, es momento del screenshot, es momento de la captura de pantalla. Sí, bueno, ya ni modo, ¿eh? ¿Qué pasa con las incapacidades? Ya hubo un accidente dentro del trabajo. ¿Qué pasa con las incapacidades? Para empezar, no en todos lados te las aceptan. O una incapacidad a veces solo te sirve para justificar tu falta, pero eso no quiere decir que te vayan a pagar el día. Pues sí quiere decir. Nada más que Fíjese en- que mi esposo, cuando el año pasado le dio COVID y lo mandaron a la casa como 4 días y solo le justificaron sus faltas, esos 4 días se las
se lo descontaron. Híjole, qué mala onda. Vamos a checar qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Como Departamento de Recursos Humanos. ¿Qué es una incapacidad? Pues la indisposición física o mental de manera temporal o permanente que puede presentar un trabajador. Lo limita para realizar su jornada laboral. Las incapacidades son producto de un riesgo laboral. Hasta ahí, algo que te suene, Ligia, algo que te haga ahí, así como, ¿qué pasó? A lo mejor por esto, a lo mejor. ¿No? No, o sea, El no, contagio, porque, bueno, dime. no, a eso iba, o sea, más que nada no era como que una limitante, sino más que nada el contagio a sus compañeros, ¿no? Pero Pero se contagió en el trabajo. sí, de hecho en el trabajo se contagió porque primero cayó una de sus compañeras y ya luego él. Y luego su jefa inmediata fue la que reportó que él tenía síntomas. Y luego cuando él regresó de su incapacidad, al día siguiente empezó otro compañero con síntomas, el cual su jefa inmediata no reportó que porque él sí necesita el trabajo y no le podían descontar los días. Entonces, pues ahí se ve la negligencia, ¿no? Fue igual cosa de su jefa inmediata. Ok. Bueno, hay que checar qué está pasando ahí, ¿no? Porque ante la Ley Federal del Trabajo tenemos diferentes tipos de incapacidad. Hazme el favor, Ligia, porfitas, léeme cada uno. Tipos de incapacidad. Incapacidad temporal es la falta de aptitudes o disposición del trabajador que lo imposibilita de manera parcial o total a desempeñar su labor por cierto tiempo. Que fue en este Incapacidad caso, ay, permanente parcial es la... que fue en este caso el contagio, ¿no? Por COVID, ¿cuánto dicen? 15 días. 15 días en lo que se te pasa y ya, o ¿cuánto tiempo duró? No, ni 15 días le dieron. Fueron los 5 días y sus 2 de sábado y domingo, así que fue la semana lo que le dieron. Ok, fue una incapacidad temporal, ¿no? No, ok. Sí. Continúa, Ligia, por favor. Incapacidad permanente parcial es la pérdida definitiva de algunas facultades, no todas, que padecerá el trabajador para realizar sus obligaciones. Y la 3, incapacidad permanente total, es la ausencia de todas las facultades o capacidades en el trabajador. Esta condición lo imposibilita para realizar sus labores el resto de su vida. Ok, ¿y dónde encuentro todo eso? ¿Cómo puedo ampararme yo como Departamento de Recursos Humanos? Con la Ley Federal de Trabajo. Ok, ahora vamos a leer las incapacidades por riesgo de trabajo. Por ejemplo, yo entro a trabajar a Papitas Juniors desde el día de hoy. Y han visto que en las requisiciones del puesto dicen prestaciones desde el primer día de trabajo. Sí, muchos así lo ponen. Algunos, así muchos así lo ponen y dicen, bueno, aquí tengo prestaciones desde el primer día. La Ley Federal del Trabajo dice que desde el primer día todos los empleados tienen acceso, ni siquiera deben de tener una semana cotizada. Son acreedores por accidentes de riesgo de trabajo, ¿no? Entonces hay que leer bien ahí qué es lo que está pasando. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar 5 minutitos más, por favor.